Y también por las protestas de octubre de 2019. ¿Cómo está, doctor Sarango? Buenas tardes, bienvenido a Punto Noticias de Radio Pichincha, le saluda Licenia Espinel. Se ha generado una serie de críticas a raíz de la decisión de la Asamblea Nacional de conceder la amnistía, una facultad que está prevista en la Constitución que le compete a la Asamblea Nacional y que ha sido rechazada por un sector político, por un sector de la opinión pública, pero también que ha sido valorada por organizaciones de derechos humanos, por organizaciones sociales, por el movimiento indígena, por la ciudadanía en general. Se siguió el debido proceso, doctor Sarango, para la concesión de la amnistía a 268 personas, y una vez que esta ya se ha dado con el apoyo de 99 voluntades al interior de la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿Qué procedimiento se va a seguir? La Asamblea ya hizo la respectiva notificación a las autoridades competentes con este resultado. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señorita periodista. Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Pichincha Universal. Bueno, con respecto a la concesión de las amnistías por la Asamblea Nacional, por supuesto, es una atribución y competencia de la Asamblea Nacional conceder las amnistías previo cumplimiento de los requisitos. En el caso que nos ocupa, varios de los procesados y algunos ya cumpliendo su sentencia, pues fueron amnistiados por la Asamblea Nacional previo análisis jurídico técnico del cumplimiento de requisitos. Es atribución y competencia de la Asamblea Nacional conceder estas amnistías. Ahora, ya se hizo la notificación, la Asamblea procedió ya con la notificación respectiva a las entidades que competa para que las personas que se han beneficiado con esta decisión de la Asamblea Nacional ya vean efectiva en los hechos, en la práctica, ese beneficio. Sí, así es, por supuesto. Esto es un trámite un poquito que demora unas horas, si se puede llamar el caso o el término, toda vez que hay que recopilar toda la información, la resolución tiene que transcribirse y ser debidamente notificada a los peticionarios de las amnistías, por supuesto, para que procedan los jueces competentes a emitir la inmediata libertad de la gente que está todavía detenida y por supuesto en los otros casos para la extinción de la pena de los casos que están siendo procesados. Los que se encuentran en diferentes etapas. ¿En qué tiempo demorará este proceso, doctor Sarango? ¿Un día, 2 días, una semana? Porque hay personas que tienen medidas cautelares, hay personas que tienen procesos judiciales en marcha, otras que posiblemente están detenidas. ¿Cuánto tiempo tomará que se notifique, que la justicia conozca y que se dé la disposición final de la supresión de todo tipo de proceso? Bueno, aquí hay dos fases. La una fase es de los procesados que están sin la prisión preventiva, que están siendo juzgados, investigados, y ellos tomará otro procedimiento, tienen que tomarse el tiempo correspondiente, pero para los que están privados de la libertad, eso tiene que ser inmediato. Así lo dice la Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales. Con la comunicación de la Asamblea, el juez inmediatamente tiene que convocar a una audiencia señalando día y hora para que comparezcan las partes, hagan valer sus derechos, y justamente esto es una cuestión muy sencilla, que justifiquen con una copia certificada que fueron otorgados la amnistía. Inmediatamente el juez, sin ningún otro procedimiento, tiene que emitir la boleta de libertad y la excarcelación de los centros que se encuentren detenidos. Es decir, esto podría concretarse hasta la próxima semana, tomando en consideración que hoy es viernes y bueno, ya tenemos experiencia en los tiempos en materia judicial, que a veces son mucho más rápidos en algunos casos que en otros. ¿Esto podría concretarse totalmente ya la próxima semana, doctor Sarango? Sí, así es. Inmediatamente la próxima semana, de ser posible, el día lunes o martes ya estarán remitidos toda la documentación, específicamente el proceso seguido, de ser posible, y lo más importante es la parte resolutiva donde se dispone que los procesados han sido objeto de la amnistía y por ende su libertad es inmediata. Así lo dice el artículo 77.11 de la Constitución de la República. Doctor Sarango, hay sectores, como le decía yo al inicio en la introducción, que no están de acuerdo con esta decisión de la Asamblea Nacional, encabezados por el presidente de la República, el alcalde de la ciudad. Usted ya debe conocer a estas alturas cuál ha sido la valoración que ellos han hecho de esta decisión de la Asamblea, que pese a que no están de acuerdo, dijo el presidente de la República, la van a respetar, aunque la consideran injusta. El alcalde de Quito, más o menos por ese mismo sentido, se ha pronunciado, y hay sectores de la sociedad civil también, que incluso
eso anuncian con la elevación de algunas medidas judiciales para revocar la decisión de la Asamblea Nacional. ¿Es posible revocar esta decisión de la Asamblea Nacional que la ha tomado en base a sus competencias y con un apoyo de una mayoría absoluta? Bueno, yo creo que los ciudadanos, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, democrática, de justicia social, alternativo, plurinacional. Todos, incluyendo el presidente de la República, está obligado de manera imperativa a respetar el ordenamiento jurídico. Entonces aquí no es que yo no me opongo, yo respeto, no. Aquí esto es imperativo. La ley está para cumplirla, la Constitución está para respetar y proteger los derechos. En el caso que nos ocupa, eso está regulado en la ley y en la Constitución. Es un derecho, no solo nacional, sino internacional. El Ecuador es suscriptor de los tratados y convenios internacionales. Y tenemos el principio pacta sunt servanda, que significa que los estados están obligados a respetar los tratados de derechos humanos. En este caso, la amnistía. Por lo que es, yo diría, un poco irresponsable ponerse a catalogar, a decir que eso no es conveniente, si eso es un derecho que los ciudadanos tienen para acogerse. El presidente de la República, en meses anteriores, en noviembre y septiembre del 2021, concedió indultos, justamente porque es su potestad. Las amnistías e indultos es potestad de la Asamblea Nacional. Artículo 120, numeral 15 de la Constitución de la República. Y también es un poco irresponsable decir que varios ciudadanos no se merecen. ¿Por qué? Porque ellos no han revisado todo el expediente de cómo se tramitó, porque esto tiene todo un procedimiento que debe cumplirse. Requisitos, presentación de la solicitud, adjuntar documentos, relatar la circunstancia de los hechos, que el hecho se subsuma en los requisitos de la amnistía. Una vez eso realizado por una comisión técnica legislativa, pasa a otra comisión que se llama Consejo Administrativo Legislativo. Una vez resuelto, pasa a una comisión analiza uno por uno, pasa al pleno y en el pleno se analiza uno por uno. Así consta en las actas y una vez analizado, pues resuelve el pleno con su máxima atribución que tiene. De tal manera que los sectores que están en contra, pienso que ellos sí deberían un poco ponerse a hacer un análisis y respetar lo que dice la Constitución, porque si yo quiero que se respeten mis derechos, también debo respetar el derecho de los demás, el derecho ajeno. Mis derechos terminan donde comienza el derecho del otro, y la amnistía es un derecho intrínseco de las personas que están siendo procesadas por cualquier infracción penal. Es decir, doctor Sarango, que quienes están a estas alturas asegurando que dentro del grupo de los 268 personas que se han beneficiado con la amnistía, habrían individuos que habrían cometido delitos que no se enmarcan dentro de los que son susceptibles de amnistía, no tiene razón de ser esos comentarios. Mire, lamentablemente, eso digo, las personas que opinan dentro de esto, ellos ni siquiera han revisado, ni han tenido la prolijidad de ir a revisar el expediente, porque las sesiones de las comisiones son públicas. Ellos pueden tener acceso a ver, a escuchar. Lamentablemente, pues dentro de los procesos de amnistía, dentro de estos procesos de resistencia que llaman las organizaciones sociales, los ciudadanos, que de acuerdo con el artículo 98 de la Constitución de la República, dice que ellos tienen derecho a protestar, tienen derecho a poner sus objeciones por políticas públicas que no estén de acuerdo con los intereses. En el caso que nos ocupa del 2019, era una política pública de alza de la gasolina, entre otros. La gente salió a protestar porque no estaba de acuerdo. Que dentro de esa conglomeración, dentro de esa marcha, existen matices, que hay la rotura de un vidrio, que hay a veces retención de policías, a veces hay rotura de un vidrio de la tienda de la esquina. Por supuesto, pues sí es una marcha, pero pongámonos a sopesar los derechos consagrados en el derecho internacional y en la Constitución de la República. ¿Pesan más que la rotura de un vidrio o pesan menos que la rotura de un vidrio? Entonces, hay conexidad. Pero la policía, cuando hace su parte policial, simplemente ellos relatan la circunstancia de los hechos. Se rompió un vidrio, retuvieron a una persona, pero es parte
de ese proceso de resistencia, es parte de esas marchas políticas que salen a protestar garantizadas en la Constitución de la República, artículo 98. Quien hace lo que le dispone la ley no comete infracción alguna. Entonces, yo creo que aquí hay un apresuramiento y yo vuelvo y repito, hay irresponsabilidad de ciertos analistas, de ciertos juristas, de ciertos constitucionalistas que opinan de manera totalmente subjetiva y simple, sin haber analizado el proceso, porque imagínense, tenemos esta garantía constitucional del debido proceso, que es la presunción de inocencia. Hay algunos que están recién en fase de investigativa, hay otros que están en instrucción, hay otros que están en formulación de cargos, hay otros que están en audiencia preparatoria de juicio, hay otros que están en apelación, es decir, todavía son inocentes, todavía no se ha consagrado esa culpabilidad, no hay esa sentencia ejecutoriada que pasaría en autoridad de cosa juzgada. Es decir, ellos son personas comunes y corrientes que deben ser tratadas como tal, de tal manera que las personas que pretenden hacer el caos son algunos, discúlpeme, políticos, algunos periodistas, con el respeto que yo respeto muchísimo a los periodistas, son mis referentes los periodistas, porque son gente muy capaz, pero hay algunos que a veces incumplen ese principio que debe ser, pues, hablar con la verdad y decir con la verdad, cueste lo que nos cueste. Así es. Entonces, ellos, o sea, tergiversar la ley, dar mala información, llevar a la ciudadanía a que piense que los demás son corruptos, han cometido infracciones, si es también convulsionar al país y deberían ser sancionados por impartir una información que no está apegada a la ley, que hacen análisis de mala fe. Ellos saben que no es así, pero lo dicen. Y aquí lo que manda la ley, lo que manda la Constitución, hay que cumplirlo, pues. La amnistía está regulada en la Constitución. La ley, la amnistía también está regulada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el COIP. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que incumplan la ley? ¿Qué quiere la gente? Entonces, si ellos quieren que no haya la amnistía, pues demanden una acción de inconstitucionalidad para quitar de la Constitución la amnistía, reformen la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reformen el COIP y apártense de los tratados internacionales, digan que se salen porque no quieren otorgar amnistía en el Ecuador, pues. Ahora, doctor Sarango, para finalizar rápidamente, solo le quisiera insistir en la pregunta que le hice al inicio. ¿No hay mecanismo legal, recurso, léase revocatoria, léase acción extraordinaria de protección, cualquier recurso legal que deje sin efecto la amnistía aprobada por la Asamblea Nacional con 99 votos? Es que no hay. Hacer lo contrario, no cumplir, es cometer una infracción penal, desobedecer orden de autoridad competente. Eso implica responsabilidades civiles, penales y destitución del cargo. Muchísimas gracias, muy claro, doctor Sarango, muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar. Julio César Sarango, asesor jurídico de la Presidencia de la Asamblea Nacional, que ha estado con nosotros. 12:41 minutos.